Nuestro tema, que ya hoy es el último día. Eh, Recuerden que de Primera de Corintios capítulo 2, versos 11 y 12, tomamos nuestro tema. Siempre me gusta, antes de comenzar a tratar cada tema, leer este versículo, así que vamos con nuestras Biblias allá, a Primera de Corintios 10, 11 y 12. Nuestro tema es el que piensa estar firme. Primera de Corintios 10, 11 al 12, del apóstol Pablo, recordando el trayecto del pueblo de Israel por el desierto y su comportamiento, le dice a los corintios y a nosotras también que esto está escrito para nuestra enseñanza. Y así, la historia que hemos visto de estos reyes está escrita para nuestra enseñanza, y más a nosotras, que hemos alcanzado los fines de los siglos, hermanas. Leamos primera de Corintios 10, 11 al 12. Les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Hemos tomado la historia de 5 reyes del reino del sur. En los reinos, tanto del sur como del norte, hubieron muchos reyes, pero estos 5 tienen varias cosas en común, que comenzaron su reinado muy bien, tratando de agradar al Señor, pero terminaron cayendo en una trampa. Y cuando comencé a tratarle a ustedes este tema, les recordaba que no puedo olvidar nunca el antepenúltimo mensaje que escuché del hermano James Cochrane. Su título era Terminando Bien. Y el hermano, cuando comenzó a dar este mensaje, citó una frase del hermano L. Moody que decía, lo importante no es cómo comenzamos, sino cómo terminamos. Así es que yo creo que todas nosotras como creyentes que estamos muy agradecidas de la salvación que el Señor nos dio, queremos terminar bien. Queremos serle fiel al Señor. Ese es nuestro deseo. Pero el apóstol Pablo nos recuerda en los textos que leímos de Primera de Corintios 10, 11 y 12, que si pensamos estar firmes, debemos mirar que no caigamos. Porque podemos tropezar y los tropiezos producen caídas. Ya nosotras vimos a Asa, el rey Asa, que cayó en una trampa. Las trampas pueden ser diferentes porque el enemigo de nuestras almas, el adversario, como también se le llama a Satanás, buscará la manera de que tropecemos y que no seamos fieles, que no nos mantengamos firmes. Esa es su actividad diaria. De hecho, sabemos por la palabra que las 24 horas del día nos está acusando delante del Señor y busca la manera de que terminemos mal. Entonces, vimos que el problema que tuvo, en la trampa que cayó, fue buscando apoyo del mundo. Vimos a Josafat y vimos que Josafat, el problema que tuvo fue, aunque fue fiel al Señor, fue temeroso de Dios, el problema es las amistades que tenía. Las amistades con los impíos, que a él le parecían bien, pero afectaron su vida de fidelidad. Vimos a Joás, un niño prodigio. Vimos cómo la mano del Señor, de una manera maravillosa, preserva el linaje de donde vendría el hijo de David, el Mesías, de la tribu de Judá y de Belén. Joás, de la tribu de Judá, fue el único sobreviviente ante la influencia de una mujer malvada, Atalía, que mató a todos sus hermanos, por la mano providencial del Señor, que seguía preservando el linaje para que el Mesías viniera a la tierra. Y Joás fue fiel mientras estuvo influenciado por Joiada, pero al final los halagos, los consejos, los elogios de sus amigos lo llevaron a la trampa de serle infiel al Señor. Vimos a Amasías, que comenzó bien, que hizo lo recto ante los ojos del Señor, edificando, construyendo, y que aprendió que las batallas de los creyentes del pueblo de Dios no son de nosotros, son del Señor.
que él no tenía que ayudar a Dios en la batalla, él lo que tenía que confiar. De tal manera que tuvo que entender que aún sus recursos materiales que había invertido contratando mercenarios para la batalla, tenía que darle atrás a eso. Y ganó la batalla, y ganó victorias, pero cayó en la trampa de que con lo que había ganado, con el botín, recogió los ídolos de los edomitas y los adoró. Y decíamos que es una trampa que podemos caer cualquiera de nosotras, porque en el mundo estamos librando batallas de fe cada día, porque como dice el apóstol Pablo, esta es la buena batalla de la fe en la que todas hemos entrado. Pero podemos obtener del mundo recursos, casa, carros, de la vida, una familia, hijos, bienestar, trabajos, y eso que obtenemos pueden desplazar el lugar del Señor. Lo podemos hacer ídolos con ellos. Esa fue la trampa en la que cayó Amasías. Y recordando siempre lo que dice Pablo en Romanos 15:4, las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Nosotras que hemos alcanzado un tiempos peligrosos como pueblo de Dios, como iglesia, no estamos exentas de caer en una de esas trampas, como cayeron ellas. Porque todas nosotras tenemos una naturaleza pecaminosa. Un corazón que aunque ha sido renovado por el Espíritu Santo, por el poder de la palabra, tiene todavía la naturaleza caída, que es torcida, tuerce nuestros pensamientos y nuestras motivaciones. Hoy, ya terminando con estas participaciones con ustedes, compromiso con el Señor y con ustedes, vamos a ver el quinto rey, que tiene semejanza con los anteriores, que comienza muy bien su reinado, pero cae en una trampa que le hace terminar mal. Este rey se llama Usías y ya ustedes quiero que abran sus Biblias en Segunda de Crónicas, capítulo 26, del verso 1 hasta el verso 23 encontramos resumida, ¿verdad? La historia de Usías. Ya Elizabeth nos leyó de verso 1 al 3, así que mantenga su Biblia abierta y que vamos a ir leyendo por parte para que veamos la historia de este rey. Los libros de crónicas de los reyes, de los jueces, son libros históricos. Relatan los acontecimientos, pero nosotras tenemos que con la iluminación del Espíritu entender los principios espirituales que el Señor nos está dando a través de esas historias. Vemos a Usías, hijo de Amasías, aquí dice que el versículo 1, que todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey. Un adolescente con 16 años ya era rey. El nombre de Usías quiere decir fuerza de Dios. Quiero que recuerden eso mientras estemos hablando de la vida de este rey. Fuerza de Dios. No fuerza del hombre, fuerza de Dios. Usías tiene un comienzo feliz. Miren ahí en sus Biblias, vemos que en el versículo 2 nos dice que edificó a Elot y la restituyó a Judá. Después que el rey Amasías durmió con sus padres y que era 16 años, recalca eso, que era joven, de poca experiencia por la edad, ¿verdad? Cuando comenzó a reinar. Pero duró 52 años reinando, un reinado bien largo. Y el nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. Muchas veces cuando ustedes lean la historia de los reyes, muchas veces se va a mencionar el nombre de las madres. Y cuando son de Jerusalén, son de Judá, son judías, son generalmente reyes que tienen muy buen comportamiento. Porque la influencia de las madres es poderosa en la vida de todo hijo. Entonces aquí vemos que ella era de Jerusalén, era judía. Dice el verso 4 que Usías hizo lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Y qué es lo recto? Aquí en el Antiguo Testamento, cuando se utiliza el término lo recto, es cuando obedecían a la ley. La ley de Moisés instituía que el rey era representante del gobierno divino. Debía edificar la ciudad, debía restituir terreno, debía levantar fortalezas, levantar muros, tener un buen ejército y sobre todo pelear las batallas en el nombre del Señor y para la gloria del Señor. Entonces, Usías comienza y hace lo recto, dice el verso 4, ¿verdad?
hizo muchas cosas como había hecho Amasías su padre, edificando, construyendo, peleando batallas. Y el verso 5 nos da la clave por lo cual este muchacho de 16 años hizo lo recto. Dice el versículo 5, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que busca a Jehová, él lo prosperó. Zacarías dice, un hombre entendido en visiones. No era el mismo profeta Zacarías que escribió el libro de Zacarías, sino este otro Zacarías era un entendido en visiones. El Señor le hablaba a Zacarías y él era el consejero espiritual de Usías. Lo que aclara el verso es que mientras él estuvo asesorado por Usías, mientras Usías fue humilde ante el asesoramiento de Zacarías, mientras se dejó guiar, dice que él persistió en buscar a Dios y el Señor le prosperó. Porque, mis amadas hermanas, se cumple siempre lo que dice el salmista en el Salmo 145, el verso 18, que el Señor está cercano a los que le invocan, a los que invocan su nombre de veras. Usías estaba bien asesorado porque estaba asesorado por un hombre de Dios y estaba mostrando humildad. Y el Señor dice una promesa en Proverbios 8, 17. Ahí en Proverbios 8, el Señor se personifica en la sabiduría. El Señor dice, yo amo los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Claro, el escritor de Crónicas dice que él persistió en buscar al Señor. Nunca el Señor va a rechazar el corazón que está dispuesto a oír su voz y a buscarle. Él está cercano al que le invoca y le invoca de veras. Aquí vemos una actitud humilde de Usías, ¿verdad? Y se cumple lo que el apóstol Pedro dice en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 5, la parte C. El Señor da gracia a los humildes. ¿Qué vemos en los siguientes versículos? Prosperidad. Dice el parte final del verso 5 que el Señor lo prosperó. ¿Por qué? Porque estaba dependiendo del Señor. La dependencia del Señor, el buscar al Señor, como hizo Usías, comenzando su reinado, persistió en buscar al Señor, indica humildad. Una de las evidencias que un creyente se está tornando independiente y orgulloso es su poca disposición a buscar al Señor en oración. Una de las evidencias que indica que la iglesia de este tiempo, nosotros estamos cayendo en el orgullo de la autosuficiencia, es la ausencia de asistencia a los servicios de oración. Tristemente, los servicios menos asistidos en nuestras asambleas son los de oración. ¿Y qué dice un cristiano que no quiere buscar a Dios? No te necesito. Es el espíritu de la iglesia de la Odisea, una de las iglesias que en Apocalipsis el Señor se dirige, la última quien dirige su mensaje en Apocalipsis capítulo 3, en el Asia Menor. Muchos estudiosos dicen que estas iglesias revelan el marchar del tiempo de la iglesia, y muchos dicen que la Odisea es el periodo en que nosotros estamos ahora, previo al rapto, previo a irnos con el Señor. Y una iglesia que en Apocalipsis 3:17 dice, yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y que el Señor dice, su diagnóstico a esta iglesia, tú no eres frío ni eres caliente, tú eres tibio. No estás totalmente en el mundo, pero no estás totalmente conmigo. Por lo tanto, yo te vomito de mi boca. Entonces, el creyente que no valora la oración congregacional corporativa de la iglesia, está diciendo, yo no necesito eso. Es como la Odisea. Yo estoy bien. Yo oro en mi casa. Entonces, eso indica que hay autosuficiencia, orgullo. Pero estamos mirando a Usías que comienza su reinado humilde, dependiente.
Y obviamente cuando hay humildad hay bendición. El apóstol Pedro dice en 1 Pedro 5, Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Entonces, bajo la gracia del Señor, el Señor lo prospera. ¿Mm? Nunca el Señor va a retener su bendición, hermanas, a aquel que diligentemente le busca. Aquel que con humildad sabe que no puede mover un dedo sin sostenerse en la gracia, en el poder de su Dios. Entonces, aquí vemos a Usías, miramos al versículo 6 hasta el 15 y vemos cómo el Señor le prosperó. No retuvo su bendición el Señor contra este joven que duró 52 años reinando. Miren, dice, verso 6 de Segunda de Crónicas 26, y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gat y el muro de Jabna y el muro de Asdod y edificó ciudad en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos. Verso 7, muy importante. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gurbaal y contra los amonitas. Verso 9. Edificó también Usías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo, junto a la puerta del valle y junto a las esquinas y las fortificó. Verso 10. Asimismo edificó torres en el desierto, lugar difícil, y abrió muchas cisternas porque tuvo muchos ganados, así en la Cefela como en Las Vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura, se preocupó que hubiese agua, que tuvieran agricultura. Tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones de acuerdo con la lista hecha por la mano de Jehiel, escriba, y de Maasías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Y todo el número de los jefes de familias valientes y esforzados era 2,600. Verso 14. Y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras. Verso 15. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras, y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Yo quiero que prestemos atención, verso 7, verso 15. Verso 7 dice que Dios le ayudó contra los filisteos. Verso 15 al final dice que él fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un rey victorioso, con fama, con poder, la bendición del Señor. Dice en todo momento que fue ayudado de una manera maravillosa. No fue la ayuda humana. La única ayuda que ayuda de manera maravillosa, y la palabra maravillosa se puede hacer como sinónimo de admirable, es la ayuda del Señor, porque Él es admirable. Él es maravilloso. Entonces, dice que Él estaba con mucha fama, se fortaleció. Vemos un reinado próspero y seguro, con un ejército seguro y con columnas, con torres que protegían la ciudad. Todo país quiere tener que prosperidad y seguridad. Ustedes saben, hay muchos países en el mundo que son prósperos, pero no son muy seguros y la gente no le gusta ni visitarlo. Pero estamos mirando un reinado de un rey que va muy bien, perfecto, diríamos. Prosperidad, seguridad. ¿Por qué, hermanas? Esta es la bendición del Señor. Y como dice el proverbista, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y esto es el comienzo glorioso, porque él estaba ¿qué? Dispuesto, como vimos en el verso 5, persistía en buscar al Señor, mientras estaba orientado y humildemente se apoyaba de un hombre espiritual que le guiaba.
Y vemos a ver, mis hermanas, qué pasa con él en los siguientes versículos, verso 16 hasta el 23. Uno podría pensar que con esta prosperidad que Usías tenía, la actitud debía haber sido de gratitud al Señor durante todos estos años, porque el Señor le había dado un reino donde todo florecía, pero no pasó así. En vez de tener una actitud de gratitud al Señor, lo que pasa es que él empieza a creer que los méritos son de él. Algo tenía que tener claro Usías, y perdió de vista esto, que las victorias que gana un creyente no son del creyente, son del Señor. Que las bendiciones que un creyente recibe no son porque él la merece, sino por la gracia de Dios. Que un creyente simplemente es un instrumento en las manos del Señor para él glorificarse. La gloria del Señor y él no la comparte con nadie. Por eso es tan importante que nosotras como hijas del Señor recordemos, si en nuestra vida como creyente hemos tenido éxitos espirituales, bendiciones, esos éxitos no son nuestros, hermanas, son del Señor. A veces uno piensa que las pruebas de nosotros los creyentes difíciles son la escasez material, las dificultades, las adversidades. Eso son pruebas, claro, prueban nuestra fe. Las enfermedades son pruebas porque están probando nuestra fe, está tocando nuestro cuerpo físico y eso afecta nuestra alma y afecta nuestro espíritu. Pero también la prosperidad es una gran prueba que muchas veces muchos creyentes no han podido pasarla. Y esto pasó con Usías. Por eso siempre es bueno recordar lo que dice el proverbista en Proverbios 30 del 8 al 9. En Proverbios 30 del 8 al 9, el proverbista hace una oración, que es bueno que siempre nosotros la tengamos pendiente. Él dice al Señor, no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Se corre el riesgo cuando estamos prósperos y todo está bien en apoyarnos en nuestros propios recursos y sentirnos fuertes. Esto fue lo que le pasó a Usías. Olvidar que la ayuda maravillosa del Señor es que ha conducido todo. Y esto hace que se tropiece y se pierda la verdadera fidelidad al Señor, porque entra el orgullo y la autoconfianza. Y eso le pasó a Israel, el pueblo terrenal del Señor. Miren, vamos en su Biblia, Deuteronomio capítulo 32 y verso 15. Moisés haciendo un recuento del comportamiento de Israel durante el tiempo que el Señor lo saca de Egipto, lo lleva por el desierto y lo conduce. Dice ese verso, Deuteronomio 32, verso 15, pero engordó Jesurún y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Jesurún es un nombre poético para Israel, que quiere decir en nombre poético que es recto, así como Dios siempre ve a su pueblo recto, como nos ve a nosotras, justificadas y rectas. Pero dice, el peligro fue que engordaste, que echaste grasas y tiraste coces. Y lo más triste, que menospreciaste la roca de tu salvación. Pensaste a creer en algún momento que fue por tus propios recursos, por tus méritos. Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 26. Veamos el verso 16. Y el pecado en que incurrió Usías, que mostró lo que había en su corazón, que mostró que la prosperidad le llevó a lo que pasó con Israel, a menospreciar la roca de su salvación, a creer que él tenía algún mérito en esto.
Miren, verso 16 de Segunda de Crónicas 26. Mas cuando ya era fuerte, ¿recuerdan qué significa el nombre Usías? Fuerza de Dios. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Dice que se hizo fuerte. Se hizo fuerte, ¿por qué? Porque él tenía fuerza propia. Él creía que tenía méritos. Su corazón se enalteció. ¿Qué enalteció el corazón de Usías? Tal vez pensó que tenía muchos años siendo rey y ya él tenía méritos de hacer el oficio que no le correspondía. Bajo la ley mosaica en que ellos están, solo los sacerdotes de la tribu de Leví, de la familia de Aarón, podían entrar a quemar incienso al lugar santo. Usías podía adorar, pero no entrando él. Él tenía que llevar su holocausto, su cordero, y los sacerdotes era que le iban a ofrecer. Eso era así, según la ley, en ese tiempo. Pero dice que Usías se rebeló contra Jehová. ¿Por qué? Porque desobedeció. Y uno se pone a pensar y tiene que especular un poco aquí. ¿Qué lo llevó a hacer esto? A veces el tiempo que tenemos nos hace creer que tenemos algún derecho. A veces hay hermanas que piensan que porque tienen muchos años en el Evangelio, ya tienen más derecho que otras en la obra del Señor, o más méritos. Y si no lo hace ella, no lo puede hacer nadie. Y si otra lo hizo, está mal, allá hay que ponerla. El orgullo, dice, se enalteció en su corazón. El éxito, yo tengo éxito como rey, yo soy próspero, ¿qué impide que yo ahora haga función sacerdotal? Es un pecado, fue un pecado tremendo. Acuérdense que Saúl cometió ese mismo pecado y el Señor lo desechó, ofreciendo que sacrificios antes que Samuel llegara. Y ellos le dicen, fíjense que el verso 17 dice que esos sacerdotes y Azarías fueron varones valientes porque para enfrentar al rey se arriesgaba su vida, ¿verdad? Lo podía matar. Le dijeron: sal, porque has prevaricado, has cometido pecado contra la cosa santa. Pero Usías, verso 19, dice: teniendo en la mano el incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová. Oh, él tenía que adorar, pero tenía que adorar de la manera correcta. Oh, fíjense, Usías no cometió pecado en lo que concierne a su gobierno político, económico. No, Usías cometió pecado en lo espiritual, en la adoración. Y esa es una tendencia que puede tener cualquiera de nosotras. El apóstol Pablo mismo sabía que él podía tener una tendencia de enaltecerse. Miren, Pablo dice a los hermanos de Corinto, en Primera de Corintios, en el capítulo 15 y en el versículo 10: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia conmigo. Pablo entendió y le decía a los hermanos: yo he trabajado mucho, mucho más que muchos que están falsos maestros atacándome, pero no he sido yo, ha sido la gracia de Dios conmigo. Yo soy solo un recipiente inmerecedor de esta gracia. Y miren, él entendió que si Dios mismo lo protegió de enaltecerse. En 2 Corintios capítulo 12, es un pasaje que nosotros conocemos mucho. Él dice lo que pasó con él, su experiencia personal, versículos 7 al 9. Él dice:
para que la grandeza de las revelaciones, porque este hombre de Dios que llegó a un nivel espiritual tan alto como el apóstol Pablo, subió al tercer cielo. ¡Wow! ¿Dónde está el Señor? Él dice que no sabe si en el espíritu, cómo, pero sabe que allí él oyó palabras inefables que no les daba al hombre expresar. Entonces dice verso 7, pero para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. ¿Quién se lo dio el aguijón? El que lo ama, el que lo cuida del orgullo, el Señor. Un mensajero de Satanás, de parte de Satanás, que me abofetee, que me dé duro, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y muchos han especulado que será una enfermedad en los ojos. No está claro, pero hay algo que era un aguijón, era como una espina que molestaba y que molestaba. Pero Pablo entendió que era propósito divino en todo esto, para que no me enaltezca sobremanera. Y me ha dicho, verso 9, Dios le dijo, el Señor le dijo, aunque quítame este aguijón, el Señor le dijo, no, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Oh, el Señor guarde nuestros corazones de la soberbia, del orgullo espiritual, de creernos que porque soy la esposa del anciano tengo más mérito que otra, que porque tengo un ministerio de tantos años, que porque predico bonito tengo más mérito. No, somos solo vasos de barro que nos podemos quebrar en cualquier momento. Los éxitos que hemos vivido sean la gloria para el Señor. Nosotros solamente somos recipientes para que Él manifieste su gloria. Y como dice Pablo en Efesios, la multiforme gracia de Él se tiene que ver en la iglesia, en nosotras. La multiforme gracia, de una manera en una que visita enfermo, de una manera en una que asiste allí, de una manera en una que predica, pero todas sabiendo que por pura gracia somos salvas y por pura gracia Él hace la obra en nosotras. El castigo que recibió Usías, volviendo a segunda de Crónicas, capítulo 26, el castigo por el pecado del orgullo, correspondió exactamente como cuando el rostro se refleja en el espejo. Miren, hermanas, veamos el verso 19. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en su frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. La lepra no salió en una mano, no salió en un pie, salió en la frente, para que todos lo vieran, para que quedara humillado vergonzosamente delante de todos los sacerdotes. Verso 20 dice, y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en la frente, en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. El primero que lo vio fue el sumo sacerdote. El primero que ve el pecado del orgullo espiritual en nosotras es nuestro fiel sumo sacerdote que está a la diestra de la majestad de las alturas. Es él el único que debe recibir la gloria en lo que hacemos, aun sea una oración que hagamos. Miren, mis queridas hermanas, en Apocalipsis, el autor de Apocalipsis, Juan, dice que en el capítulo 8, él relata que delante del trono del Señor, las oraciones de los creyentes suben como un incienso, un olor grato. Y que hay un ángel que le echa incienso a esas oraciones. Ese es el Señor Jesucristo, el que hace eso. Él es que perfecciona todo lo que nosotros hacemos. Con el Espíritu Santo nos da el poder aquí para hacerlo. Pero a veces, como no estamos perfectas, hay cosas que se entran, carnalidad y cosas, y Él lo arregla aún en nuestras oraciones. Porque al trono del Señor, santo y sublime,
donde allí todo es luz inaccesible, ningún ser humano puede entrar. No puede entrar ningún servicio manchado por pizca de orgullo. Nuestro gran sumo sacerdote perfecciona lo que hacemos para que suba ante él como una ofrenda agradable. David oraba y decía, suba mi oración delante de ti como el incienso de la tarde, el don de mis manos. Como esa ofrenda que se ofrecía por los sacerdotes y quemaban en la tarde, esa ofrenda del holocausto agradable. Entonces aquí vemos que Usías, en vez de arrepentirse, lo que hace es que se enoja, lo sacan del templo. Verso 21 dice, así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte. Y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. ¿De dónde fue sacado? De la casa de Jehová. Fue excluido de su oficio como rey. Miren, hermanas, el apóstol Pablo dice algo muy interesante en 1 Corintios 9, 26 a 27, y quiero que vayamos allá. Esta carrera que tenemos como creyentes es una carrera de fe. Y nosotras queremos pedirle al Señor cada día que nos ayude a terminar bien y a no tropezar, mantenernos firmes. Pablo dice en 1 Corintios 9, 26 al 27, él siempre compara la vida cristiana como una carrera de fe. Y siempre tienen idea los atletas que corrían en los Juegos Olímpicos. Y él dice en 1 Corintios 9, 26 y 27, él dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y quiero esa última parte que la recordemos. Todas nosotras estamos siendo vistas por inconversos y por creyentes. Todas nosotras de una manera u otra hemos sido influencia o influenciamos a alguien. Tan de moda que está el término influencer. Un heraldo es uno que va adelante, es un precursor que va guiando a otros. Todas nosotras de una manera u otra nos están mirando, jovencitas, niñas, hijas, nietas, hermanas. Y Pablo dice, yo sé cómo estoy corriendo esta carrera. Yo no estoy golpeando al aire, yo golpeo mi cuerpo, porque hay un peligro. No sea que habiendo sido heraldo, haciendo un precursor, habiendo sido un ejemplo para otros, yo venga a ser eliminado. Eliminado no quiere decir que él iba a perder su salvación y que se iba a morir, no, descartado. Lo que pasó con Usías es que el Señor lo castiga con la lepra y lo descarta. Ustedes saben algo, mis hermanas, el Señor descarta. Hoy en día, Él sigue siendo el mismo. Los principios espirituales que aprendemos en el Antiguo Testamento se mantienen porque nuestro Dios es inmutable. Cuando un creyente se ensoberbece, cuando un creyente busca gloria para Él, el Señor lo descarta y se busca otro conforme a su corazón humilde. Y esto es lo que estamos viendo aquí. Usías es sacado de la casa de Jehová, es sacado del reino y muere leproso. Termina mal. Y es lo que Pablo está diciendo, yo tengo que ver cómo estoy corriendo. Porque puede pasar que yo que he sido heraldo, que he sido precursor para otros, el Señor me descarte, diga, ya no te uso más. Cuando yo leo este texto de Pablo en 1 Corintios 9, 27, tiemblo. ¿Y saben qué? Recuerdo en una concentración de damas que tuvimos en Madre Vieja, una jovencita muy bonita de unos 16 años, me dijo, yo quiero hablar con usted, Dios mío, yo quiero hablar con usted, yo quiero hablar con usted. Yo había terminado de predicar y ella se pone a hablar conmigo, sí, ven a hablar conmigo y me dice, Dioma, yo la admiro tanto que hasta me peino como usted. Ustedes no se imaginan qué pasó conmigo. Temblé.
Tal vez la jovencita creía que me estaba halagando. A mí me cayó un temor desde ese día en mi corazón, que dije, oh Dios mío. Y yo la admiro porque usted es así, usted es así. Dice, esta muchachita, yo, no, tú tienes que mirar al Señor, no a mí. No, Dioma, es que a mí me gusta cómo usted hace esto. Yo, no, no, no me mires a mí, mira al Señor. Yo simplemente soy un vaso, un instrumento en las manos del Señor y puedo fallar. Pero ¿saben qué pensé? Pensé en lo que Pablo dice. Tengo que tener cuidado, no siendo cosa que habiendo sido un ejemplo para esta niña, tropiece y el Señor me elimine. Y esto le cause a ella un grave daño espiritual. Oh, mis queridas hermanas, el Señor dice en Lucas en el capítulo 14, y es para que recordemos de esta enseñanza de Usías, cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Que seamos humildes y que nuestro patrón y modelo sea siempre nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, mis hermanas, quien quiero pasar a la diapositiva anterior, vamos a ver si sí, muy bien. Nuestro Señor Jesucristo nunca exaltó a sí mismo. Nunca. Miren, Filipenses 2:5 no dice que se exaltó a sí mismo, dice que se humilló a sí mismo. Es un pasaje que hemos leído muchas veces, pero hemos de mirarlo a él como modelo. Él dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haré descanso para vuestras almas. ¿Cuántos conflictos a veces tenemos en nuestra asamblea de comunión por orgullo, carnalidad? Cuando simplemente debemos todo entender que lo que somos siervas del Señor. Miren, dice Filipenses capítulo 2, versículo 5, dice, haya pues en vosotros este sentir y como también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero él se humilló a sí mismo y ¿saben qué pasó? ¿Quién lo exaltó? ¿Los hombres? No. El mundo lo despreció y aún lo desprecia. Dios el Padre lo exaltó. Si ustedes siguen leyendo Filipenses, dice, Dios también le exaltó, porque el Señor exalta al que se humilla y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor Jesucristo se doble toda rodilla. Cristo no buscó gloria de los hombres. Nunca se exaltó él mismo. Él siempre dijo, yo hago lo que al Padre le agrada. Miren, Juan 5:41, él dijo, gloria de los hombres no recibo. ¿Y por qué tantas veces hay hermanas tan hipersensibles? Que porque no la mencionaron, que porque no la saludaron, que porque no la pusieron. Hermana, eso es pura carnalidad. Cristo nunca buscó gloria de los hombres. Gloria de los hombres no recibo. Cristo solo buscó la gloria del Padre. Él, el Verbo eterno, el Todopoderoso, porque en todas las cosas fueron creadas y en Él todas subsisten, se humilló, velando su gloria en un cuerpo humano. El que no tuvo donde recostar su cabeza, el que aun cuando muere ni siquiera tiene sus ropas porque tomaron sus vestidos y los repartieron en suerte. El que ni siquiera tuvo donde nacer ni donde morir. El Dios de la gloria se humilló a sí mismo. Y el que le ha placido usarnos nosotras para servirle. ¿Por qué? Porque lamentablemente la naturaleza caída es orgullosa. El yo es una palabrita de dos palabras que se basa en orgullo y autosuficiencia. Y hay que hacerlo morir todos los días y poner los ojos en Cristo para poder estar firmes al Señor. Ya yo termino hoy este tema, pero quiero terminarle con este himno. No está completo, son 2 estrofas nada más,
de este hermoso himno, de nuestro hermoso himnario, que ya muchas asambleas lo han menospreciado, pero sigue siendo una bendición para nuestras almas cuando cantamos estos himnos. Estad por Cristo firmes, mis hermanas. Es lo que deseo para ustedes y para mí también. Las fuerzas son de Él. El brazo de los hombres jamás será fiel. Vestíos la armadura, velad en oración. Deberes y peligros demandan más tesón. Estad por Cristo firmes, mis amadas. Bien poco durará la lucha de batalla. Victoria viene ya. Y aquel que al fin venciere, corona se dará. Él con el Rey de Gloria por siempre reinará. Y cuando recibamos las coronas por haber hecho todo para su gloria, se las pondremos a sus pies, dando las gracias por darnos el privilegio de servirle. Y yo le doy las gracias por el privilegio que ustedes me han dado de servirles un poquito, dándole un poquito de lo que el Señor me ha dado a mí con su palabra. Que el Señor les bendiga, mis hermanas, y que estemos por Cristo firmes.